Muy bien, entonces vamos a comenzar la reunión de hoy con este tema que tenemos ahí en pantalla, que vamos a hablar acerca de los Herodes, porque en la Biblia son mencionados varios Herodes. Y no solamente eso, sino que incluso hasta se habla acerca de un grupo político que se llamaban los Herodianos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, estos sujetos se ve que son lo suficientemente importantes precisamente para que la Biblia le dedique el espacio que le da y también para que nosotros podamos comprender qué es lo que pasó con esos sujetos, ¿no? Entonces, ahorita lo que vamos a ver tiene que ver precisamente con ellos y una de las primeras cosas que vamos a comenzar es con una cita que nos habla de los herodianos, que es la cita esta de Mateo 22, del 15 al 22. ¿Nos la puede leer, hermano Alfredo, por favor? Ahorita, pastor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de noche, porque no miras la apariencia de los hombres. Permítame que tengo. Ujú. Pero sí Dinos está pues, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo a César o no? Pero correcto. Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Correcto. Entonces vea de que en este caso pues se habla acerca de un grupo que ahí en el versículo 16 le llama los herodianos. Y una de las cosas que le digo, a mí me llama siempre de las tantas cosas que podemos aprender de Jesús, era el hecho de que contestaba las preguntas que le hacían por muy absurdas que fueran y por muy necias que fueran, ¿va? Porque vea usted que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, primero la manera tan así, tan sutil en la que ellos le llegaron, ¿va? Porque dice, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, esto era como para pegarle una blandada de película, ¿va? A mí me llama la atención una frase de Facundo Cabral, ¿va? De que él dice de que los halagos son como los jinetes, ¿va? Que soban los caballos antes de montarlos, ¿va? Entonces, en este caso, mire usted qué piropos tan chulos, ¿va? De que alguien los escucha y dice, qué bárbaros, estos sujetos han entendido quién soy yo, ¿va? Pero mire lo que dice la escritura que sucedió. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, ¿verdad? Les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces mire la respuesta que les da. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron de César. Ah, bueno, dice entonces dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces vea de que en ese caso, y esa es una de las cosas que yo puedo admirar, de las tantas cosas que yo puedo admirar de Jesús, era el hecho de precisamente de responder una pregunta como esa, que llevaba malicia, que iba con dolo, que iba con hipocresía, pero ¿qué era lo que sucedía? Habían otras personas a las cuales si Jesús no respondía, probablemente como que hubieran dicho, ah, mire, fíjese que Jesús no sabe. Entonces, en parte Jesús se ve que les responde por ellos, pero también por toda esa otra gente que en algún momento como que pudieran quedar en esa situación. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con estos sujetos? Ya para que entremos un poco en materia. ¿Y quiénes se supone que son los herodianos? Fíjese que los herodianos apoyaban a la dinastía herodiana. Su principal característica era su lealtad a los Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas, etcétera. Creían que el gobierno de esta dinastía, aunque bajo el control de Roma, era la mejor manera de mantener una cierta estabilidad y autonomía para Judea. Entonces, ¿qué era lo que decía? Mire, hay locos en el mundo, ¿va? Pero a estos locos ya los conocemos y mejor, mejor que sean ellos los que nos gobiernen, ¿va? También otra cosa que tenían los herodianos era su alineación con Roma. A diferencia de otros grupos judíos que buscaban la independencia de Roma, como los celotes, los herodianos estaban de acuerdo con la ocupación romana y la tributación impuesta por César, por el César.
De hecho, su posición dependía directamente del favor de Roma. O sea que ellos la pasaban bien porque como ellos eran obedientes a los romanos, entonces los romanos no dejaban de darle sus sobaditas de mano, ¿va? Para que ellos pudieran tener su aceitillo en las manos. Ahora mire la otra cosa, intereses políticos. Era un grupo estrictamente político, preocupado por mantener el status quo y sus propios privilegios dentro del sistema establecido. No tenían una teología particular que los distinguiera, a diferencia de los fariseos y saduceos, aunque se cree que algunos saduceos podrían haber formado parte de este partido. Y la otra cosa, enemigos de Jesús. En los evangelios, los herodianos aparecen en varias ocasiones, aliándose con los fariseos para oponerse a Jesús. A pesar de que los fariseos eran generalmente antirromanos, estaban dispuestos a unirse con los herodianos para intentar atrapar a Jesús con sus propias palabras. Por ejemplo, en la cuestión del pago del impuesto al César, que era lo que habíamos leído hace un momento, la levadura de Herodes, a lo que Jesús advierte en Marcos 8:15, podría referirse a su forma de pensar y a sus intereses políticos. Entonces vea que en este caso los herodianos, quieras o no, era un grupo muy influyente, era un grupo de mucho peso. Y bien curioso de que en la narración que leíamos hace un momento, la pregunta que ellos le fueron a hacer fue cuestión de tributo, ¿va? Seguramente que en más de alguna discusión con alguien decía, no, mire, hay que pagarle tributos a los romanos, ¿va? Hay que someterse a las autoridades y toda la cosa, ¿va? Entonces es por eso de que la pregunta que ellos le hacen, pues la verdad que para ellos era una situación bastante importante, pues. Ahora mire qué es lo que sucede. Por ejemplo, el trasfondo de los Herodes. Hay algunos Herodes que no son mencionados en la Biblia. Nosotros esto los vamos a mencionar rápidamente porque como si no están en la Biblia, pues para efectos prácticos no nos hacen mayor cosa. Y nos vamos a concentrar específicamente en los que sí están en la Biblia. Entonces, vaya, por ejemplo, ¿quiénes son los que no están en la Biblia? Antípatro el Ludimeo, padre de Herodes el Grande, Herodes Arquelao, hijo de Herodes el Grande, otros hijos de Herodes como Fasael, Feroras, etcétera, y diversas esposas. Entonces, estos son algunos de los Herodes y familia que no son mencionados en las escrituras. Pero como le decía, nosotros nos vamos a centrar en los que las escrituras sí mencionan, ¿verdad? Y a ver cuál era la interacción precisamente que ellos tuvieron con el Señor. Entonces, mire, por ejemplo, hay que empezar por el primero, ¿verdad? Herodes el Grande. Herodes el Grande. Y este caballero, ¿dónde aparece? En Mateo 2 del 1 al 3. Hermana Olga, ¿nos puede leer, por favor, esa cita de Mateo 2 del 1 al 3? Hola. A ver. Disculpe que tenía el micrófono apagado. Ok, no se preocupe. Mateo 2, Del 1 al del 3. 1 al 3. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, quien ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y con razón, ¿verdad? Porque mire, si el rey de los judíos, miren, si el rey de los judíos soy yo, va, en cierto modo, aunque impuesto por los romanos, pero él se sentía, digámosle así, como con esa potestad. Entonces, hasta cierto punto no dejó a él de llamarle la atención, aparte de que recuerde que en la época del Señor una de las cosas que existía era la esperanza mesiánica. Es por eso de que usted ve que la samaritana, cuando Jesús habla con ella, ¿qué es lo que le dice? Sabemos que ha de venir el Mesías y cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Entonces, claro, la gente estaba con aquella situación de que, mire, podría ser que el Mesías venga en algún momento. Y Mm. fíjese que la primera venida de Cristo en base nos puede servir para entender cómo podría ser la segunda venida, ¿va? Porque ellos estaban más o menos en una situación similar que no tenían una fecha muy clara como para poder saber cuándo iba a suceder. Ahora, qué pasa, por ejemplo, con este Herodes? Es el más conocido y el fundador de la dinastía. Aparece en el Evangelio de Mateo 2 en relación con el nacimiento de Jesús. Y mire la otra cosa que hizo esta inocente criatura, va. Y la matanza de los inocentes en Belén. También se le menciona en Lucas 1:5 para ubicar el nacimiento de Jesús en su reinado. Fue un rey ambicioso, constructor y cruel. Mire, por ejemplo, lo que dice Lucas 1 del 5 al 6. Hermano Enrique, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Lucas 1 del 5 al 6. Amén. Dice,
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Amén. Entonces mire qué tremendo, ¿va? De que a Jesús le tocó nacer en la época en la que estaba un gobernante tan encantador, pero tan encantador. Mire algunas de las crueldades de Herodes y por qué le digo que era un personaje bien encantador. Dice, ¿qué cosas hizo, por ejemplo, Herodes, el este que mandó matar a los niños de Belén? El asesinato de su propia esposa, Mariam I, y varios de sus hijos. Herodes estaba profundamente enamorado de su esposa Mariam, una princesa asmonea de la dinastía anterior. Sin embargo, su paranoia y celos eran tan extremos que en varias ocasiones dio órdenes de que si él moría, Mariam debía ser asesinada para que ella no pudiese casarse con otro. Está complicado eso, ¿va? Finalmente, bajo sospecha de conspiración a menudo infundada, alimentado por intrigas de la corte, ordenó la ejecución de Marián en el 29 a.C. Más tarde, también mandó ejecutar a 3 de sus propios hijos, Alejandro Aristóbulo, hijo de Marián, y Antípatro, su hijo mayor de otra esposa, bajo acusaciones de traición. Entonces, cuando él hizo la matanza de los niños de Belén, era algo a lo que él ya estaba más que acostumbrado, pues, o sea, no era la primera vez de que, porque alguien uno puede decir, ¿y cómo una persona puede ser tan cruel de mandar a matar niños? Ah, Mm, porque ahí no queda otra cosa de decir, mire, eso es crueldad, pues, eso es mm, crueldad. Pero lo que sucede es de que precisamente las escrituras relatan de una manera clara qué clase de sujeto era este, pues. Imagínese todas esas cosas. Ah, y mire, y por si fuera poco, mire que otras cosas también dice que hacía. La ejecución de numerosos miembros de la aristocracia judía. Cuando Herodes consolidó su poder, especialmente después de la caída de la dinastía Asmonea y la eliminación de su rival Antígono, ordenó la ejecución de 45 de los hombres más influyentes y ricos de Jerusalén. Estos eran miembros prominentes de la nobleza judía que habían apoyado a sus oponentes. Su objetivo era eliminar cualquier amenaza a su reinado y confiscar sus riquezas para financiar sus ambiciosos proyectos de construcción y consolidar su tesorería. La orden de ejecutar a un grupo de nobles judíos al momento de su propia muerte, consciente del odio que muchos de sus súbditos sentían por él y temiendo que nadie lamentara su muerte, Herodes ideó un plan macabro. Poco antes de morir, ordenó que se arrestara a un grupo de hombres importantes de Judea y que fueran ejecutados en el mismo momento de su fallecimiento. Su idea era asegurar que al menos hubiera llanto en el reino cuando él muriera, aunque fuera por las víctimas de su crueldad. Entonces, claro, como él por ser idumeo nadie lo quería. Entonces él dijo, bueno, voy a matar a algunos cuantos judíos cuando yo me esté muriendo para que por lo menos lloren, pues que no va a ser por mí, pero la cosa es que van a llorar, va. Entonces le digo, el sujeto era un encanto, va. El sujeto era un encanto. Entonces por eso es de que uno dice, ¿y cómo es posible que él mandó matar a los niños de Belén? ¿Cómo puede haber alguien que sea tan cruel que desquite su locura contra bebés, contra niños? Porque dice que lo hizo de 0 a 2 años, pues. Entonces ya hay que tener un nivel de paranoia horrible, pues. Ah, pues Herodes tenía esas características, pues. Herodes mm, tenía esa característica porque él, que si era posible, mire, la esposa, los hijos, a quien fuera. Mire, si a mí me ponen duda de qué es lo que pueden hacer, lo siento, pero se me van a morir, ¿va? Se me van a morir. Entonces le diré, en ese aspecto era terrible. Pero tal vez una cosa que creo que en algún momento a veces nos ha llamado la atención, mire, ¿y cuál fue el final de Herodes? Ah, sí, se murió, pero ¿cómo? Eso es lo que quiero mostrarle ahorita, mire. ¿Cómo fue que se murió? La mm, muerte de Herodes el Grande. Los síntomas de que Josefo describe son escalofriantes e incluían, este Flavio Josefo, pues él es un historiador del siglo I, que él escribió 2 libros que se llaman Las Antigüedades de los Judíos y La Guerra de los Judíos. Entonces, en uno de esos libros, mire cómo decía qué era lo que Herodes tenía. Dice, entre otras cosas, fiebre constante, dolores intensos en todo el cuerpo, intolerables dolores intestinales y problemas de colon, hinchazón en el vientre y tumores en los pies, una gangrena putrefacta en las partes genitales de la mm, que nacían gusanos
Este último podría ser una descripción de una interacción severa con larvas. O sea que este como que le andaba, como que el gusano barrenador lo andaba siguiendo. Una condición conocida como miasis o una forma de gangrena. Dificultad para respirar y aliento fétido, convulsiones espasmódicas, picazón generalizada, depresión y cambios mentales, incluyendo un intento de suicidio. Ahora, basándose en estos síntomas, las teorías modernas sobre la causa de la muerte de Herodes más aceptadas son insuficiencia renal crónica. Muchos expertos, incluidos médicos, consideran esta como la causa principal, posiblemente complicada por otros factores. La gangrena de Fournier. Esta gangrena de Fournier, si usted la quiere buscar después, también se le llama gangrena de Herodes. Esta es una forma grave y rápidamente progresiva de fascitis necrotizante de los genitales, que podría encajar con la descripción de la putrefacción y los gusanos. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? En la zona genital se estaba pudriendo en vida. Ya usted se puede imaginar qué amable era ese sujeto, que tras que de por sí era conspirativo y tener ese tipo de enfermedad, seguramente que esperaba, estos en más de algún momento solo van a esperar que me muera o si es posible me ayudan a morir y hasta aquí voy a llegar, ¿va? Entonces por eso era que él tenía digámosle así, esos problemas tan feos. También otra de las cosas, dice, complicaciones de una enfermedad de transmisión sexual como gonorrea o sífilis avanzada. Estas son algunas de las posibilidades basándose en datos históricos. Aunque esta teoría fue popular, la duración y la naturaleza de los síntomas hacen que sea menos probable como causa única, pero podría haber contribuido. Y la otra, pues, es la insuficiencia cardíaca. Entonces, cualquiera de todas las posibilidades que haya sido, definitivamente al tipo al final no le fue bien. Porque una de las cosas, por ejemplo, que en algún momento yo me hacía la pregunta, era, ¿y cómo era posible que estos malvados podían hacer ese tipo de cosas y Dios como que no hacía nada, pues? ¿Verdad? Porque lo dejó matar a todos los niños. Sí, criatura, pero seguimos. O sea, no pensés que porque estás haciendo lo que estás haciendo, porque sos el gobernador de Judea, porque está bien conectado con Roma, no pensés que vas a salir librado bien de esto. Entonces, vea usted por eso de que precisamente la historia da en base a la historia, se sabe de todo este tipo de situaciones. Herodes el Grande, que fue el que mandó matar a los niños de Belén, tuvo que padecer hasta los días de su muerte. Ahora mire si seguimos hablando de estos caballeros. Por acá dice cirrosis hepática o cáncer de páncreas. O sea, esa es otra posibilidad. No es que le dio todo eso, pero por los síntomas podría ser cualquiera de esos. Cualquiera de esos. Si usted tiene hígado, le recomiendo que vea qué es la gangrena de Fournier. Es una cosa espantosa. Es una cosa espantosa. Y precisamente yo no puse la foto precisamente porque le diré, es una foto horrible. Búsquela en Wikipedia y se va a dar cuenta que qué espantoso es tener esa enfermedad. Entonces, precisamente la gangrena de Fournier o enfermedad de Herodes es una de las posibilidades de su muerte. Pero verdad que es como para ponerse a pensar, va. Es como para ponerse a pensar de que, bueno, una de las cosas que dice la Biblia esa vez dice que vuestro pecado os alcanzará, va. O sea que no es tan así de que alguien va a mandar a matar a los niños de Belén con el afán de matar a Jesucristo recién nacido y que Dios se va a quedar de brazos cruzados. Vaya, pues siga matando gente. Siga matando gente. No se preocupe que yo aquí estoy viendo cómo lo hace. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, esa situación de rebeldía a la hora de las horas, aún en vida, la pagó cara, ¿va? No digamos el lugar que le van a tener o que ya le tiene. O sea, de que en ese aspecto le diré a Herodes le ha ido, pero le fue, pero re mal, ¿va? Ahora mire este otro, Herodes Antipas. Herodes Antipas. ¿Y este quién es? Está en Marcos 6 del 17 al 20. Hermana Claudia, ¿será que nos puede leer esa cita de Marcos 6 del 17 al 20? Voy manejando, pastor, perdón. Vaya, perfecto. No se preocupe, no se preocupe. Veamos, hermano Alfredo, si nos ayuda, por favor. Sí, pastor. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano.
Pero Herodías le acechaba y deseando matarle y no podía, porque Herodes tenía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Este era un tipo de gente masoquista, ¿va? Que Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y él como que en lugar de estarlo escuchando que le gritara desde afuera, mejor lo llevaba ya a la cárcel para tener su pastor privado que lo estuviera regañando. O sea, vea de que hay gente que en ese sentido, y los Herodes pues son una ilustración bastante interesante, ¿va? Que a veces hay quienes dicen, mire ese sermón estuvo que pegaron una arrastrada. Pero pero yo digo una cosa, ¿y de qué sirve la arrastrada si yo no cambio? ¿Verdad? ¿De qué sirve la arrastrada si yo no cambio? Lo bueno sería que después de la arrastrada cambiar, ¿va? Eso sería lo deseable. Ahora mire qué es lo que sucede con este Herodes Antipas, que fue el que mandó a matar a Juan el Bautista. Hijo de Herodes el Grande, fue tetrarca de Galilea y Perea. Es el Herodes que ordenó la decapitación de Juan el Bautista a instigación de Herodías, Marcos 6 del 17 al 29 y Mateo 14 del 1 al 12. También es el Herodes a quien Poncio Pilato enviaba a Jesús durante su juicio. Quien se burla de Jesús, Jesús se refiere a él como esa zorra, ¿verdad? Entonces ahí tiene esa situación de que ya de por sí mandó matar a Juan el Bautista, sino que cuando fue el asunto de juzgar a Jesús, él no metió las manos. Él no metió las manos, sino que dijo, no, mándenselo allá a Pilato, ¿va? Mándenselo allá a Pilato porque yo ese muertito no me lo quiero echar, ¿va? Ya me eché a Juan y ya no, ya suficiente tengo con uno, ya suficiente tengo con uno. Entonces vea cómo está esa situación. Ahora, ¿y a este qué le pasó? ¿A este qué le pasó? La muerte de Herodes Antipas. La historia de su caída, según el historiador Flavio Josefo, es la siguiente. La envidia de Herodías. Herodías, la esposa de Herodes Antipas y a la que instigó la muerte de Juan el Bautista, no soportaba que su hermano, Herodes Agripa I, quien se había ganado el favor de Calígula, hubiera sido nombrado rey, mientras que Antipas era solo un tetrarca. Ella instó a Antipas a viajar a Roma para pedirle a Calígula el título de rey. ¿Y qué más pasó? Acusaciones de Agripa. Agripa I, al enterarse de las intenciones de Antipas, que fue el que mandó matar a Juan, envió a sus propios mensajeros a Roma para acusar a Antipas de conspiración contra el emperador, alegando que había acumulado armas y mantenido correspondencia con los partos enemigos de Roma. Calígula creyó en las acusaciones de Agripa I. En el año 39 después de Cristo, despojó a Herodes Antipas de todos sus títulos y posesiones y lo envió al exilio. La mayoría de las fuentes indican que fue exiliado a Lugdunum, en la Galia, o sea, en lo que nosotros hoy conocemos como Francia, que podría ser la moderna Lyon en Francia, o más probablemente a Saint-Bertrand de Comminges. Herodías, a su crédito, decidió acompañarlo en su exilio. Vaya, al menos eso no lo abandonó. ¿Va? Muerte en el exilio. Herodes Antipas murió en el exilio en una fecha desconocida después del 39 después de Cristo. No se registran detalles específicos sobre la causa o las circunstancias exactas de su muerte en el exilio. Se asume que fue una muerte natural, en el sentido que no fue ejecutado de inmediato, sino que falleció durante su confinamiento. O sea, mira, allá hoy vos querías ser rey, pues mira, por inteligente te vamos a ir a meter allá, ¿va? A vivir en arresto domiciliario hasta que te muras, ¿va? Entonces vea en este aspecto qué tremendo es la situación esa de que, claro, ellos hicieron maldades, claro que hicieron maldades, pero ¿qué es lo que sucede? Dios no se quedó indiferente. ¿Sabe tal vez qué es la parte? Que nosotros quisiéramos de que si alguien hace algo malo, que justo en ese momento le cayera el rayo, ¿va? O que justo en ese momento se abriera la tierra y que se lo tragara. Eso es lo que muchos de nosotros quisiéramos. Pero mire, la justicia de Dios llega en su momento. Y nosotros no somos, por eso es de que el apóstol Pedro, hablando acerca del ejemplo que nos da Jesús, dice que cuando lo maldecían no amenazaba, dice, sino encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. O sea, Dios es el que juzga justamente y en su momento, van a recibir su merecido. En su momento
van a recibir su merecido. Eso es lo que pasa con Herodes Antipas. Ya vamos a verlo más adelante, una cuestión bien curiosa que se dio a la hora de la crucifixión que le pasó a él y a Pilatos, que ese es uno de los versículos que en los evangelios le diré, a mí me fascina y me deja pensar muchas cosas, pero ahorita sigamos. Hay dos Herodes Felipe, está Herodes Felipe I y II. De esto las escrituras dicen poco. Por ejemplo, Herodes Felipe está en Mateo 14:3. Hermano Jaime, ¿nos puede ayudar con la lectura de ese pasaje, por favor? Mateo 14:3. De Dios, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Palabra Correcto. de... Entonces este Felipe era al que la esposa lo había abandonado para irse con Antipas. Ese es nada más lo único que mencionan las escrituras acerca de él. Herodes Filipo I, Herodes Filipo, hijo de Mariam II. Este Herodes es mencionado en Mateo 14:3 y Marcos 6:17 como el primer esposo de Herodías, de quien ella se divorció para casarse con Herodes Antipas. No fue tetrarca de ningún territorio. O sea, como no era tan importante, pues mira, te puedo quitar hasta la mujer si yo quiero. ¿Va? Y efectivamente, pues eso fue lo que le hicieron. ¿Va? Y luego está este otro, mire, Lucas 3:1. Hermano Enrique, ¿nos puede leer Lucas 3:1, por favor? Me dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licinia tetrarca de Abilinia. Correcto. ¿Y este sujeto quién es? Este se llama Herodes Felipe II o Filipo el Tetrarca, hijo de Herodes el Grande y Cleopatra de Jerusalén. Fue tetrarca de Iturea. Tetrarca era que eran 4 provincias, por eso era que se llamaba así. Traconite y otras regiones, Lucas 3:1. Es importante no confundirlo con Herodes Felipe, el esposo de Herodías. Entonces, por eso es de que cuando las escrituras hablan acerca de los herodianos, era porque esta familia estaba políticamente, estaba bien conectada. Estaba bien conectada. Aquello de que tenían a parte de su familia colocado en puestos muy importantes y por esa razón de que incluso hasta tenían ese su partido político que prácticamente convencía a la gente o trataba de convencer a la gente que lo que ellos estaban haciendo estaba bueno. Se oye muy, ¿verdad que se oye muy parecido a muchas cosas que nosotros vemos en la antigüedad, en la actualidad, ¿va? Se parece a muchas cosas que nosotros vemos en la actualidad. Pero mire, luego tenemos este otro, el Herodes que condena a Jesús, que es Herodes Antipas. El pasaje es este, mire, ve, el pasaje es este. Hermana Olga, ¿nos puede ayudar, por favor? Lucas 23:12. Lucas Sí. 23:12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mire qué tremendo, y es lo que a mí este versículo, déjeme compartirle la reflexión que me da. Dice que Pilato y Herodes Antipas eran enemigos, Ujú. pero por estarse echando la pelota de que juzgarlo vos, ve que Herodes se lo mandaba a Pilato, Pilato se lo mandaba de vuelta y estaban en ese ir y venir, ellos eran enemigos, pero dice que por causa de él se hicieron amigos. Solo- imagínense si por ver quién condenaba a Jesús se hicieron amigos. ¿Qué tal si ellos hubieran rendido sus vidas a Jesús, va? ¿Qué tal si ellos hubieran rendido sus vidas a Jesús? ¿Se imagina usted, qué tremendo testimonio hubiera sido? ¿Va? Lamentablemente, pues ellos eligieron ese camino con las consecuencias pues que nosotros conocemos. El Herodes que estuvo involucrado en el juicio de Jesús y que lo condenó, en el sentido de haberlo interrogado y enviado de vuelta a Pilato, lo cual contribuyó a su condena final. Fue Herodes Antipas, o sea, aquel a quien Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, ya tenía su muertito es que eran un encanto de gente. Dice, lo cual contribuyó a su condena final. Fue Herodes Antipas. Aquí te explico su papel. Jurisdicción. Cuando Jesús fue arrestado y llevado ante Poncio Pilato, el procurador romano Pilato se enteró de que Jesús era de Galilea. Dado que Galilea estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, quien era el tetrarca de Galilea y Perea, Pilato, buscando delegar la responsabilidad y quizá establecer un punto de entendimiento con Antipas, con quien antes estaba enemistado, decidió enviarle a Jesús. O sea, mira, quédate vos con la papa caliente. ¿Va? Encuentro con Jesús, Lucas 23 del 6 al 12, describe este encuentro. Herodes Antipas se alegró de ver a Jesús, ya que había oído mucho sobre él y esperaba verlo realizar algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Decepcionado por el silencio de Jesús
Y sin encontrar una acusación clara que justificara una condena a muerte, Herodes Antipas y sus soldados se burlaron de Jesús, lo vistieron con una ropa espléndida para ridiculizarlo y luego enviaron de vuelta a Pilato. Y Pilato con su propia boquita selló su condenación, porque le dijo: yo tengo poder para retenerte y tengo poder para soltarte. Y después sale nuestro querido amigo Pilatos y le dice a la multitud: no encuentro ningún delito en él. Y si no encontrás ningún delito en él y tenés el poder para soltarlo, ¿por qué no lo soltás, pues? ¿Por qué no lo soltás? No, sino que se les ocurre la feliz idea de decir: aquí quieren que os suelte. Es que mire, es que aquí no es tomar una decisión política para quedar bien con la gente, es el cumplimiento de la ley. Es el cumplimiento de la ley. La ley decía: mire, hay delito, ok, juicio de acuerdo a la gravedad del asunto. No hay delito, mire, tiene que dejarlo ir. Tiene que dejarlo ir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Prácticamente él solito se puso la soga al cuello. Ahora mire qué es lo que sucede, espérenme. Dígame. Fíjese que estoy viendo que hay varios slides que me hacen falta aquí que no se ven en la presentación. Porque, por ejemplo, quiero ver, está Herodes el que condenó a Jesús. Porque fíjese que espéreme que aquí están, pero déjeme ver por qué no. Es que sabe que Herodes es el que no está. Herodes el que no está es el que aparece en el libro de Hechos. Yo había hecho la lámina, pero no sé por alguna razón, quizás accidentalmente la borré o algo. Pero hay dos Herodes que no aparecen en las láminas estas. Una es el Herodes aquel a quien le dijeron: qué discurso, es una voz de Dios y no de hombre, ¿va? Y él se pegó la gran inflada, ¿va? Y dice la escritura que en ese momento cayó y se lo comieron los gusanos. Y el otro Herodes que aparece mencionado en las escrituras es ante el que Pablo defendió su causa allá más adelante en el libro de Hechos, ¿verdad? Entonces ahí aparecen esos señores también, relacionados con la historia bíblica. Y fíjese que en el caso del Herodes ante quien Pablo defendió su causa, al parecer él murió de viejito. Él murió de viejito, pero con un problema: no tuvo hijos. No tuvo hijos, ¿verdad? Entonces prácticamente, no sé, yo escuchaba a alguien decir un día de estos así un poco duro, ¿va? Pero dijo: no, ese tipo de seres no merecen reproducirse, ¿va? Y qué bueno que Herodes no tuvo más hijos después, ¿va? Qué bueno que no. Sí, porque imagínese usted, por ejemplo, en el caso de Herodes el Grande, todo lo que sucedía. Entonces tenemos la situación esa, que el Herodes de Hechos, el que cuando le dijeron voz de Dios y no de hombre, dice que cayó comido por los gusanos. Y el otro, ante el que Pablo se defendió, ese lo que sucedió con él es que murió de viejito, pero sin hijos, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente es la situación esta con todos estos caballeros, sobre qué fue lo que hicieron en la historia bíblica y qué fue lo que les pasó. Veamos, ahora llegamos a la parte donde ustedes son los que mandan. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre todo esto que hemos visto, precisamente para poder aportar a la reunión de ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario sobre el tema? Veamos. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Amén, pastor. A ver, dígame. Perdón que ahorita voy conectándome, No, pero no se sí preocupe. me No se perdí preocupe. por la enseñanza, pero una pregunta, pastor. A ver, Si dígame. estoy en contexto, me perdona porque no estoy bien, familiarizado con el tema. Correcto. Pero sí, entonces, pastor, la descendencia de los Herodes se acabó. Si ya no tuvo hijos el último, como en aquel entonces, según la historia, el primogénito era el que le correspondía, ¿verdad? El reinado y todo eso. Sí, Por favor. prácticamente con el de hecho se acabó todo. Como ya no hubo descendencia, entonces ahí murió esa familia. Ahí murió esa familia. Ah, Efectivamente, eso fue lo que pasó. sí, Efectivamente, correcto. Sí, ¿verdad? correcto, pastor. Pero en Entonces, ese caso, perdón, entonces en ese caso es un plan de Dios. O sea, lo que usted dijo se escucha feo, pero real, ¿verdad? Aniquilar lo que es la maldad como descendencia, pastor. ajá.
Y vea que tal vez una cosa curiosa de que a veces ese tipo de situaciones no ocurren porque yo digo, mire, se burló del evangelio, me dice cosas feas y ya va a ver de que nomás salga de aquí le va a caer un rayo. No, deje tiempo a la justicia de Dios. Dele tiempo a la justicia de Dios. Porque incluso en algunos casos hasta puede ocurrir que esa persona pueda morir sin que nosotros veamos un juicio sobre ellos, ¿verdad? Hasta eso puede ocurrir. Ajá, pero como el problema es que hay vida después, ahí es donde ya la cosa se complica un poco más, ¿va? Porque Sí, es correcto. yo estaba viendo una noticia, por ejemplo, acerca de un fulano que fue de los meros macizos de los campos de concentración, que a él lo hallaron en el 2005, una cosa así. Entonces, cuando lo hallaron, lo iban a llevar a juicio. Pero ¿qué pasó? Le hicieron un chequeo médico y le detectaron que solo le quedaba un mes de vida porque tenía cáncer terminal. Entonces alguien puede decir, ay, mire, cómo fue posible que se les escapó? ¿De la justicia humana? Sí. De la justicia de Dios, no. De esa no se escapó. Es correcto, pastor. Amén, así es. De Gracias, esa, pastor. de esa no se escapó. Que tal vez nosotros, fíjese bien, que tal vez nosotros no veamos cuándo. Pero mire, ya dejemos eso en las manos de Dios, ¿va? Porque nosotros quisiéramos que fuera así como el Herodes ese que aparece en el libro de Hechos, ¿va? De que en el momento cayó y se engusanó todo, para nosotros poder decir, mire, ya ve cómo es el Dios de justo que juzga esos pecados. A veces como que tenemos ese morbo, ¿va? De que quisiéramos que la cosa fuera de ese modo, pero las cosas ocurren no en nuestro tiempo, sino que ocurren en el tiempo de Dios, ¿verdad? Ese es un detalle que es muy importante en todo esto. Veamos, ¿alguna otra pregunta o Gracias, comentario? pastor. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario al respecto sobre este tema que hemos estado hablando acerca de los Herodes? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Antes de mostrarles cuál va a ser el tema para la próxima semana. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Entonces, ahí usted puede ver precisamente cómo se ve de que la justicia de Dios se cumplió contra esta familia. De que sí, efectivamente, Dios no se quedó sin decir nada al respecto, ¿va? Sino que Dios definitivamente que tuvo digámosle así, él hizo su parte, ¿va? Él hizo su parte y por eso veíamos esa información histórica que es la que hasta el momento se tiene sobre qué fue lo que sucedió. Bueno, entonces si no tenemos mayores preguntas, déjeme comentarle cuál va a ser el tema de la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar acerca de un tema que a muchos yo sé que nos llama la atención, el aguijón de Pablo. El aguijón de Pablo. Sí, Porque, correcto, porque pastor. Amén. Amén. porque dice en segunda de Corintios que él tiene un aguijón en su carne que le pidió al Señor 3 veces que lo quite y el Señor le dijo no. Entonces, entonces vamos a ver cuál es y por qué no se lo quitó, ¿va? Y el efecto precisamente que tuvo en él el que tal cosa no sucediera así, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el tema para la próxima semana. Más tardecito va a estar subido el video este de la clase de hoy para que usted lo pueda compartir con quien así usted lo desee, ¿verdad? Así que no me queda más que agradecerles, pues, el que hayan estado con nosotros y vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta noche, gracias por los que lograron conectarse, por los que van a ver el video posteriormente. Te suplicamos que tú bendigas sus vidas, provee para sus necesidades, sana a los enfermos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis Muchas hermanos, gracias, pastor. muchas Bendiciones. gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Amén, Gracias. pastor.